Paz y gracias a todos. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Qué placer es poder estar por aquí una vez más. Mi nombre es David Cepeda y siempre, cada semana estoy compartiendo temas desde el hebreo bíblico, desde el texto hebreo bíblico. La semana pasada estuvimos compartiendo temas como el perdón en el hebreo bíblico, el desierto en el hebreo bíblico y la palabra año en el hebreo bíblico. Fueron de mucha edificación, así que si no lo ha visto todavía, puede buscarlo en mi canal de YouTube. También a usted que está escuchando y viendo este video, le quiero pedir un favor. Cuando usted lo vea, si le gusta, puede comparta este video y también no olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que cada semana le lleguen clases como esta. En esta ocasión voy a estar tratando un tema que surge del tema midbar en el desierto, que sabemos que la palabra midbar está ligada a dabar, que es palabra, y dijimos que la semana pasada que de dabar viene Débora, viene Devir, y por esto, Devir, aquí está, Devir, por esto vamos a tratar este tema. La cámara del lugar santísimo. Entonces vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer primero en hebreo. Vayiven al kir habayit, yatzia saviv et kirot habayit, saviv la heichal, vela devir, vaya selaot saviv. Dice en español, primera de Reyes 6:5. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Fíjense algo, que esta palabra del lugar santísimo, ¿sí? Lugar santísimo es la palabra de la devir, o sea, devir. Devir es una cámara secreta, es un aposento al cual se llamó en la antigüedad y se llama en la Biblia el lugar santísimo. O sea, el devir queda en el lugar santísimo o es el lugar santísimo. Esta palabra está asociada a dabar, que quiere decir palabra. Y la palabra en hebreo, también el término para palabra, dabar, quiere decir cosa. Por eso se dice que la palabra son cosas y por consiguiente las cosas son palabras. Así es. Hay algo interesante y es una expresión que se ha usado popularmente en películas y en caricaturas, que es la palabra abracadabra. ¿Sabía usted que esa palabra tiene algún significado en hebreo? Sí, o sea, esa palabra está ligada a devir, está ligada al término dabar en hebreo y a un término muy interesante que aparece. Abaré, quiere decir, él creó, pero abaré, disculpen, quiere decir, yo creé de la nada. Esa palabra, bará, el verbo bará, él creó o crear de la nada, el único sustantivo es Dios. En Génesis 1:1 aparece por primera vez donde dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'ehare. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el principio creó Dios de la nada los cielos y la tierra. Entonces, la palabra abracadabra, fíjense, abra, el imperativo en hebreo para crear es bra, escuche, y dice abra. Entonces, ki quiere decir como, según o porque o ka. Entonces, dabra viene como Débora, Dabal. Entonces, abracadabra realmente significaría en hebreo, yo estoy creando según la palabra. ¿Sí? Ese es el término, espero que le edifique solamente para curiosidad y que puedan entender esto. Entonces, este término devir, en la Vulgata Latina, el lugar santísimo, por estar asociado al concepto dabar, que es palabra, lo que tradujeron la palabra, la Biblia Vulgata Latina, lo tradujeron como oráculum. Oráculum, en español, oráculo, que significa
un lugar donde está el designio de Dios, ¿ok? Un lugar donde está la palabra viva del Eterno. O sea, los traductores de la Vulgata Latina asociaron el Debir con el oráculo de Hashem, el oráculo de Jaelión, el oráculo del Eterno. Vamos a seguir porque hay cosas muy interesantes acá. Recuerda compartir y suscribirte a este canal. Vemos que Debir es la cámara del lugar santísimo, un aposento en el lugar santísimo o el mismo lugar santísimo. Ahora, vamos a ver qué decían algunos rabinos en el Talmud y en la Mishnah acerca del Santo Templo. El que estaba parado en oración en la diáspora debe enfocar su corazón hacia Israel, como se dice, y ellos te orarán a través de su tierra que has entregado a sus padres. Decían también, el que estaba parado en Israel, o sea, en la tierra de Israel, debería enfocar su corazón hacia Jerusalén, como se dice, y orarán al Señor por la ciudad que has elegido. Y por tercero, el que estaba parado en Jerusalén debe enfocar su corazón hacia el templo, como se dice, y ellos orarán por esta casa. Esa era la interpretación, ¿verdad?, que daban los jajamín del Talmud y la Mishnah, que son parte de la tradición hebrea. Si el que está en la diáspora tiene que orar hacia Israel, hacia la tierra de Israel, y el que está en la tierra de Israel tiene que orar hacia Jerusalén, y el que está en Jerusalén debe de orar hacia el lugar santo, el lugar, al templo. ¿Hacia dónde tiene que orar el que está en el templo? Hacia el lugar santísimo. Pero ¿hacia dónde tiene que orar el que está en el lugar santísimo? Hacia el corazón del Padre. En ese tiempo, solamente el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo, a ese aposento santo, pero dice la Biblia que Cristo, ¿verdad?, rasgó, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó y todos tenemos libre acceso ante el trono de su gracia. En pocas palabras, si los sabios decían que el que está en la diáspora tiene que orar hacia Israel, el que está en Israel tiene que orar hacia el templo, y el que está en el templo tiene que orar, el que está en Israel tiene que orar hacia Jerusalén, el que está en Jerusalén tiene que orar hacia el templo. Entonces, el que está en el lugar santísimo, por causa de que se rasgó el velo, tiene que orar hacia el corazón del Padre. Pero importante, vamos a empezar a leerle acá, cámara del lugar santísimo. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de este lugar. Hebreo 9:3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. La que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que rebeldeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Fíjese, el Nuevo Testamento nos señala que había en el lugar santísimo, estaba en el arca, la parte más profunda, la tabla de los 10 mandamientos de las 10 palabras, hacer de las 10 palabras, estaba la vara de Aarón que rebeldeció, y estaba el manjú, el maná, que es una porción de Dios mismo. Pero hay algo interesantísimo, que cuando se construye este templo, este aposento, usa cierta terminología en hebreo que en español a veces se nos va de ciertas cosas que se nos va y no podemos ver. Pero fíjense, en el primer libro de Reyes, capítulo 6, dice acá en hebreo, Vayivenet Esrin Amá, Miyarkat Tehabai, Bizalot, Arasim, Mija Karka at Hakirot, Vayivelo, Mibait, Le Dire, Le Kodesh Hakudashim. ¿Okay?
Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Fíjense algo, es algo impresionante que vemos acá, Vayiven es un verbo en hebreo, enyector, tercera persona, que significa Baná, él construyó. Vemos a Dios allí, vemos que fue un boné, un constructor, un arquitecto que construyó este templo. Y la otra palabra, Salot, que su singular es Selah. Anoten esa palabra, Baná y Selah. ¿A dónde conecta esto? Por ejemplo, cuando vamos a Génesis 2:22, en el texto hebreo, escuche esto, Vayiven Adonai Elohim et Haselah. Asher la Dan Leisha, Valle Vieja el Hadán. Fíjense algo. Dice, y el eterno Dios hizo de la costilla o del lado que tomó del ser humano, de Adán, una mujer, y la trajo al hombre. Fíjense algo, que esa palabra, la palabra que utilizamos acá en Génesis 6:22, que el autor usa, es la misma palabra baná, vayiven. Es como que si Dios estaba construyendo. Cuando Dios estaba creando a Eva de la costilla de Adán, el autor bíblico usó la misma palabra que se utilizó para crear el lugar santísimo, el débil, Vayiven. O sea, y el Eterno construyó, edificó, ¿sí? Y aquí dice, Vayiven en Aisrin, lo construyó, el mismo verbo, es como que cuando el autor bíblico expresa que Dios estaba creando a Eva, estaba usando la misma acción que se estaba usando en el templo y está asociando a Eva con una parte del lugar santísimo. Fíjese también que se usa el término et hazelah. Zela quiere decir costilla, quiere decir lado. Ese mismo término en hebreo se usa para referirse a un aposento en el lugar santísimo, un lado en el lugar santísimo. O sea, fíjense algo, vamos a ver Ezequiel 41:15. Dice, seco de Hakodash, en este es el lugar santísimo, veíamos Tirjabai, Chesh Amo, Berrojaja, Selah, Arba Amo, Sabiv. Sabiv, Lavai, Sabiv. Fíjense eso, fíjense algo. Ezequiel 41:5 dice, después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Fíjense, esa palabra anchura de las cámaras es esta, berroja jacela. O sea, la Reina Valera llama cámara a celá. O sea, el celá, que era la costilla o el lado, era un lado de una habitación que estaba al lado ahí, en el lugar santísimo. Poca palabra, el Gan Eden, el jardín, el Edén, era como quien dice un templo. Y Adán y Eva habitaban en el lugar santísimo. Entonces, del lado más profundo de Adán, ¿verdad? Dios construyó, así como se construyó el templo, Eva llamada Javá, madre de vida. Es impresionante cómo el autor bíblico en hebreo juega con este juego de palabras para asociar el santo templo con el jardín del Edén. Entonces, lo que podemos ver es que el jardín del Edén, el santo templo, era como un tipo de jardín del Edén. Era como un tipo del Gan Eden. La tradición dice, ¿verdad? Que el templo es el centro del universo. Desde ahí Dios empezó a crear todo. Eso es la tradición, ¿verdad? Entonces, fíjense algo, vamos a seguir adelante. Entonces, Tevil se refiere a la habitación más profunda del templo donde estaba colocada el arca del pacto. Fíjense que de donde Dios creó a Eva de Adán, del Sela, los lados que
sostenían el Aarón Javerí, el arca del pacto, se llaman Sela. Los lados los lados, o sea, que cargaban el arca del pacto que representa el trono de la gloria de Dios, se llamaban igual a la palabra que Dios utilizó para sacar, para formar a Eva, un Sela de Adán. Por eso el templo es un tipo de jardín del Edén en la tierra. El lugar donde estaba el arca, que era una cámara secreta del lugar santísimo, como dijimos anteriormente, se llama Devir, que lo llamamos lugar santísimo. Es impresionante saber que el lugar santísimo, o sea, Devir, está asociado, como dije anteriormente, a Dabar, palabra, y de ahí viene Midbar, o sea, desierto, que es el lugar donde Dios nos habla. En el desierto Dios le entregó el maná al pueblo de Israel. En el desierto Dios le habló a Moisés, en el desierto Dios le habló a Elías, en el desierto Dios preparó a su hijo Jesús. Entonces, Devir, o sea, lugar santísimo, señala un lugar que habla de la parte más profunda. Pues allí se encontraba el Aarón Berí, o sea, el arca del pacto que representa el trono de la gloria de Dios en la tierra. Devir era como el cielo en la tierra. Por eso el maná se mantuvo intacto por miles de años. ¿Dónde se mantuvo intacto por miles de años? En el lugar santísimo, en el Devir, en el arca. No se podría, no se ponía viejo, porque estaba en un espacio de la eternidad, en un espacio del reino de la tierra, del reino de Dios. Por eso, en el jardín del Edén, Adán y Eva no se ponían viejos. Adán y Eva vivían en un espacio de la eternidad, que es lo que vamos a vivir cuando el Mashiach regrese, cuando Cristo regrese. Así, la misma dimensión que había en el jardín del Edén estaba en el Devir, en el lugar santísimo. Por eso el maná se mantuvo intacto por miles de años. Entonces tenemos buena noticia. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó porque solo un hombre podía acceder una vez al año al lugar santísimo, y ese era el sumo sacerdote. Pero ahora, en la dispensión de la gracia, podemos todos acceder al lugar santísimo porque Cristo rasgó el velo del templo. Dice que el velo del templo se rasgó y todos podemos tener acceso a ese vivir, a ese espacio de la eternidad, a ese Gan Eden, jardín de la recreación, huerto de la recreación. Por eso es que cuando Cristo venga, se va a manifestar la dimensión que estuvo en el jardín del Edén, la dimensión que estuvo en el lugar santísimo, que ahora el Eterno se la ha entregado a todo aquel que cree que Mashiach, que Yeshua, que Cristo es el Señor. Paz y gracia, shalom, ubrajó, paz y bendiciones. Shelohim Yevarejeja, que Dios le bendiga. Gracias por escuchar este video. Si te ha gustado, suscríbete, compártelo para que más vidas sean edificadas. Recuerda suscribirte a nuestro canal, y si quiere y está interesado en estudiar el texto hebreo, te puede poner en contacto conmigo. Ahí está mi WhatsApp y mi correo electrónico por si quieres incursionar en esta aventura que solo podemos tenerla cuando podemos acceder al texto en el hebreo bíblico. Shalom ubrajot. Paz y gracias a todos.